En este video vamos a conversar brevemente acerca de los métodos mediante los cuales se extingue una deuda ante el Ministerio de Hacienda o lo que mejor conocemos como la Dirección General de Tributación. Es importante que conozcamos que se hace un pago o se contribuye a un pago cuando somos sujetos al Ministerio de Hacienda, es decir, cuando le debemos dinero, cuando hemos generado declaraciones o cuando estamos ejerciendo alguna actividad comercial que genere la necesidad de pagar impuestos, ¿de acuerdo? El pago es la forma deseada de cancelar esa deuda, ¿de acuerdo? Es el fin último de tener que hacer un cobro. Recordemos que la función del Ministerio de Hacienda, como lo hemos comentado en varios videos, es buscar la recaudación de dineros para las arcas del gobierno para destinarlo a los múltiples fines que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Dentro del tema de pago, vamos a hablar también acerca de la subrogación. La subrogación es que no importa que sea el interesado el que vaya a hacer el pago, sino alguna otra tercera persona que venga a hacer el pago por esta otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si Juan es el que tiene la deuda con el Ministerio de Hacienda, pero Ana es quien paga esa deuda, al Ministerio de Hacienda no le interesa bien si Juan o Ana son quienes cancelan siempre y cuando la deuda que se ha contraído sea saldada. ¿De acuerdo? Ese es el tema de subrogación y es más que todo el fin último de Hacienda, ¿verdad? Cancelar la deuda. La siguiente forma para poder pagar una deuda es la compensación. Ese es el método número 2. La primera fue el pago y la segunda es la compensación. ¿Qué es la compensación? Es una de dos. O yo hice el pago adicional, pagué de más en alguna otra deuda que tenía y me quedó un crédito a favor. Es decir, me quedó dinero dentro que yo pagué. Tenía que pagar 50 colones y pagué 75. Entonces hay 25 a mi favor que yo puedo compensar para esta otra deuda del mes siguiente o para el año siguiente que tengo que hacer el pago nuevamente. Voy a compensar, ¿de acuerdo? Esta compensación tiene dos formas, a su vez. Esta voluntaria, en la que yo solicito que el dinero, mi crédito a favor que está dentro del sistema, se me acredite a esta nueva deuda, o que dos, la Hacienda mediante oficio salde la deuda. Es decir, contraí una nueva deuda con Hacienda y tengo unos dineros a favor. Entonces, mediante oficio interno, Hacienda ejecuta esos fondos para ya sea cancelar o abonar a la deuda que esté pendiente con Hacienda de mi parte. ¿De acuerdo? Hemos visto dos métodos. El primero es el pago. El segundo es la compensación, que a su vez se divide en dos. Voluntaria, en la que yo solicito, o de oficio, en la que Hacienda mueve esos dineros para poder saldar las deudas que tengo. ¿De acuerdo? El siguiente método es por confusión. Por confusión, ¿de acuerdo? Se salda una deuda, se elimina, se borra por confusión. ¿Qué es eso? Que en la Hacienda, el Estado, el sujeto activo, no puede ser quien se deba a sí mismo. Les explico. Por ejemplo, se tiene que embargar una propiedad porque no pagan los impuestos municipales desde hace N cantidad de años y hacen el embargo de esa propiedad por deudas con impuestos municipales. Una vez que se embarga la propiedad, pasa a ser parte de la municipalidad. La municipalidad es el nuevo dueño de ese terreno. No quiere decir que la municipalidad se va a pagar la larga lista de años en deuda. Por confusión se extingue la deuda, ¿de acuerdo? Él no puede ser quien se deba a sí mismo, por ende quedan ceros y la propiedad ya pertenece a la municipalidad por embargo. Repito, hemos visto tres métodos. 1, el pago. 2, compensación, que se divide a su vez en 2, voluntaria o de oficio. Y 3, por confusión. Es decir, que se toma la propiedad, se embarga por impuestos municipales, por herencia, algún fallecido hereda el terreno a la municipalidad y resulta que debía dineros. Por confusión se extingue la deuda, ¿de acuerdo? Otro tipo es la condonación.
condonación es igual a perdón. ¿Okay? Condonación es igual a un perdón. Eso quiere decir que solo se puede emitir por ley. Como por ejemplo cuando las municipalidades emiten una amnistía, ¿verdad? Por ejemplo, dice la municipalidad X, tenemos una gran deuda. Nuestro cantón no está viniendo a hacer los pagos municipales. Hay un montón de deudas, hay penalidades, hay morosidades. Vamos a hacer una amnistía. De aquí a 3 meses, vengan a pagar, vengan a hacer arreglos de pago y perdonamos, por ejemplo, deudas, multas, bueno, deudas no, multas, penalidades, intereses, una amnistía tributaria, ¿de acuerdo? Es importante aquí recalcar que los intereses, las multas, solo se pueden eliminar por resolución administrativa, mientras que la deuda como tal, toda la deuda, solo por ley. Solo por ley podría perdonarse una deuda, mientras que los intereses y las multas, los pagos por atraso, todo lo que se haya hecho de recargo, se puede ir por resolución administrativa. ¿Cuántos hemos visto? Pago. Hemos visto compensación, que se dividía en dos, el voluntario y el de oficio, por confusión, y ahora por condonación. Vamos a hablar un poquito acerca de la prescripción. La prescripción es cuando vence, ¿okay? Cuando prescriben las deudas con el Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Tributación. Las deudas prescriben dependiendo de la situación. Por ejemplo, si sí se presentó la declaración y eso generó la deuda y no la ha pagado, vence a los 4 años contados a partir del día posterior de la presentación de esa declaración. Recuerden que deben hacerse declaraciones en la cual se ingresan todos los datos correctos y al final se genera el monto a pagar. Y digamos que en 4 años no los ha pagado. Al día siguiente, después de la declaración, empiezan a correr los 4 años para esa prescripción. ¿De acuerdo? Hay caso contrario en el caso de omisión, es decir, no presentó la declaración. Si no presentó la declaración, el plazo de prescripción de aquella deuda o de perseguir esa deuda son 10 años. Repito, si sí presentó la declaración, 4 años. Si no presentó esa declaración, 10 años para poder perseguir esa deuda, para perseguir ese monto que se está dejando de cobrar. Importante también hablar que hay, en el caso de las municipalidades, para tributos municipales la prescripción no es de 4, es de 5 años. Es decir, las municipalidades tienen el privilegio de tener 5 años para poder perseguir los tributos municipales que se le estén adeudando a la misma. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito también acerca de la suspensión, acerca de la suspensión que se puede hacer durante todo el plazo de la prescripción. Por ejemplo, la Dirección General de Tributación encuentra a un contribuyente que está incumpliendo con alguna de las deudas que tiene que pagar. ¿Qué va a suceder? Que le hace una notificación. Normalmente esto llega al buzón de la TV y le llega una notificación de aviso. Revise, recuerde que las multas esa es un aviso. Revise. Ahí no se interrumpe la prescripción. Ahí apenas se le está avisando. Pero cuando se le notifica y se le dice, tiene una deuda de 5 salarios bases por la omisión en la declaración y el pago de la multa, igual a, ahí van los millones, ahí se interrumpe la prescripción. Es decir, puede que faltara un día para los 4 años en el caso de sí haber presentado la declaración. Puede faltar un solo día que si le hace la notificación con el monto de la deuda en ese instante, se interrumpe la prescripción y empieza nuevamente desde cero. No se vale decir, no, me notifican hoy, pero como esto mañana vence, entonces no lo pago. No, una vez que se hace la interrupción, empieza desde cero el tiempo otra vez. Entonces es mejor tener las cosas al día y en orden, ¿de acuerdo?
También se suspende o se interrumpe la prescripción, ya sea por arreglo de pago o por la extinción de la deuda, ¿verdad? Que nuevamente se presente y se haga presente a hacer la cancelación de deuda. Este fue un breve video donde hablábamos acerca de los métodos de extinción de pago ante nuestro Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Tributación. Muchas gracias.